En esta lección aprenderemos cuál es el rol de las grasas dentro de la nutrición humana y cuánta deberías de comer. Además, veremos la pregunta, ¿las grasas realmente son tan malas? Para responder a esta pregunta, vamos a seguir el ejemplo que utilizamos en las dos partes anteriores. Vamos a ver cuánta grasa deberían de consumir Panchito y Juanita de acuerdo a sus diferentes características y circunstancias. Con esto vamos a terminar la apasionante trilogía de estos dos muchachos y vamos a tener una idea de en qué consiste realmente decidir la alimentación de una persona. Cada gramo de grasa, sin importar su fuente o el tipo de grasa que sea, contiene alrededor de 9 kilocalorías por gramo. Decir que un tipo de grasa es bueno, malo o regular dependerá en gran parte de la persona que lo consuma. Hay que tomar en cuenta que si la persona es activa, sedentaria, delgada u obesa, las características de esa persona cambian radicalmente. Esto es importante porque la deficiencia y ventaja de las grasas es que contienen una gran cantidad de energía por cada gramo que se consume de ella. En la mayoría de los casos, en el mundo moderno, el consumir tanta energía es negativo, porque precisamente llevamos una vida en extremo sedentaria. Sin embargo, para otras personas puede que el consumir grandes cantidades de grasas no sea ni negativo ni positivo, o incluso puede que llegue a ser positivo, dependiendo de sus circunstancias. Vamos a verlo a continuación. Para empezar, vamos a responder a la pregunta, ¿la grasa es de verdad tan mala? En los últimos años se ha descubierto que el tipo de grasa que comes es tan importante para la salud como lo es la cantidad. Estamos acostumbrados a escuchar que las grasas son malas y que deberías delimitarlas en tu dieta. Sin embargo, ¿de dónde viene esta información? Y, más importante, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Sin importar el tipo de grasa que comas, la energía en exceso siempre resultará en una acumulación excesiva de tus reservas. Esto ya lo aprendimos en las lecciones anteriores. El problema principal de la mayoría de las grasas procesadas es que siempre les acompañan también carbohidratos en excesos. Aquí es donde vamos a intentar responder esta pregunta. ¿La grasa es mala? ¿Cómo lo sabemos? En esencia, hemos respondido a esta pregunta viendo qué comen las personas y descubierto que comen una gran cantidad de grasas. Sin embargo, la mayoría de las personas consumen grandes cantidades de grasas en conjunto con grandes cantidades de carbohidratos procesados. Por ejemplo, estas bombas de energía, como me gusta llamarles, como papas fritas, pizzas y sodas, en realidad entran al cuerpo y le dan una gran cantidad de energía que luego no es utilizada. Aquí vemos un ejemplo del ciudadano moderno, que es una persona que va a pasar la gran mayoría del tiempo frente a una televisión o frente a una computadora, yendo de una a otra y gastando muy poca energía en forma de actividad. Esta falta de actividad va a debilitar todo su cuerpo. Entonces, ¿qué ocasionó que esta persona subiera de peso? ¿El exceso de grasa, el exceso de carbohidratos, la falta de actividad o simplemente una combinación de todas ellas? La respuesta, a mi parecer, y hay cierta evidencia que lo respalda, es que en realidad cada uno de estos factores es importante y el solamente poner atención a uno de ellos en realidad delimita mal cuál es el verdadero problema. Las grasas como tal no son ni positivas ni negativas a menos que se tomen en contexto de toda la alimentación, la actividad física y la salud previa de las personas, como lo hemos aprendido en el capítulo del metabolismo. Solo culpar a un nutriente, ya sean grasas o carbohidratos, como responsables de la excesiva acumulación de grasas de esta persona sería muy limitante y un tanto miope. Así que no debemos nosotros de caer en ese mismo error. Vamos a ver que las grasas, así como los carbohidratos, también tienen tipos y uno difiere de otro de acuerdo a su composición química. Sin embargo, vamos a ver también cuál de ellos es más benéfico que el otro y por qué. Algunos de ellos deben de ser limitados mientras que otros son consumidos muy poco.
El primer tipo de grasas que vamos a ver va a ser el de las grasas trans o las grasas transaturadas. La mayoría de estas grasas transaturadas tienen la característica de que son grasas creadas por el hombre al hacer pasar hidrógeno a través de aceite vegetal. Esto las vuelve sólidas a temperatura ambiente y hace que esta grasa sea más fácil de almacenar y transportar. Por eso hace que la gran mayoría de los alimentos procesados sean muy altos en ese tipo de grasas, porque pues la industria alimenticia las utiliza para poder agregarlas a los alimentos y que sepan mejor. Una característica que no hemos mencionado de las grasas es que en general el ser humano está habituado a buscar alimentos altos en grasas, se cree que debido a razones genéticas. Es decir, en general a la gran mayoría de las personas les agrada el sabor de la grasa en su boca. Esto hace que los diseñadores de alimentos, en su búsqueda de que comas más de su producto, agreguen cantidades de grasas a él para que puedas consumirlo más. Estas grasas tienden a ser transaturadas, puesto que son más fáciles de transportar y distribuir. Entonces, existen grasas también transaturadas que se forman naturalmente. La leche, por ejemplo, tiene cantidades mínimas de este tipo de grasas. Los efectos en la salud de las grasas transaturadas en exceso son diferentes a los de las grasas que se forman naturalmente. Es decir, esta grasa hidrogenizada, que es el nombre que recibe esta grasa transaturada como la encuentras en la gran mayoría de los productos, es diferente a la grasa transaturada que se encuentra naturalmente en la leche. Los efectos en la salud de cada una no son los mismos. De la misma manera, las cantidades presentes en los alimentos no son iguales. Entonces, cada vez que veas en un alimento procesado aceite parcialmente hidrogenizado o grasa hidrogenizada, la recomendación general es que evites ese tipo de alimentos. Este tipo de grasas parecen ser las que mayor daño causan al cuerpo humano cuando se consumen en exceso. Y volviendo a la diapositiva anterior, cuando se consumen en exceso y además se llevó a una dieta, una actividad muy pobre, pues tenemos la receta perfecta para complicar enfermedades cardiovasculares preexistentes o generarlas en caso de que no existan. Después de las grasas transaturadas están las grasas saturadas. Este tipo de grasas son sólidas a temperatura ambiente de manera natural. Por ejemplo, el ácido palmítico que forma los triglicéridos en tu cuerpo es una grasa saturada. Estas grasas están principalmente en alimentos de origen animal, como las carnes, mantequillas y quesos, aunque también existen fuentes vegetales como el aceite de coco. Su daño al cuerpo humano en general depende de los niveles de actividad de la persona que las come, causando más daño a personas sedentarias que a personas más activas físicamente. Y nuevamente regresamos a la diapositiva del ciudadano moderno, que muestra a una persona con muy poca actividad física. Estas grasas, al estar presentes en tantas fuentes de alimentos naturales, no son en específico negativas. Sin embargo, su consumo excesivo adjunto a una muy pobre actividad física hacen que el exceso de grasas simplemente contribuya al desarrollo de enfermedades cardiovasculares o enfermedades metabólicas. En general, las personas más activas físicamente van a sufrir mucho menos de estas características. Además, las grasas al dar más energía de manera más dosificada son excelentes para alimentar la actividad cardiovascular o la actividad a bajas intensidades. Esto significa que si una persona consume grandes cantidades de grasas saturadas, pero realiza actividades aeróbicas o a bajas intensidades durante el día, no deberá de sufrir ningún efecto negativo a su salud a largo plazo. Las grasas monoinsaturadas son líquidas a temperatura ambiente y son el mayor componente de los alimentos altos en grasas. Esto incluye las grasas líquidas en alimentos de origen animal como la yema del huevo, las grasas de fuentes vegetales como el aceite de linaza, aguacate, maíz, etc., así como las grasas presentes en frutos secos como cacahuates, nueces, almendras, etc. Las grasas monoinsaturadas tienen un efecto neutral o positivo en la salud humana.
Es decir, a diferencia de las grasas saturadas, las grasas monoinsaturadas en general no afectan tanto incluso a personas con obesidad. Es decir, si tienes una persona o eres una persona que tiene un exceso de acumulación de grasa, tienes tal vez obesidad o incluso solamente sobrepeso, pero debes de consumir grasas para cubrir tus necesidades energéticas. En ese caso, la recomendación general de la gran mayoría de especialistas es que esas grasas sean de fuentes monoinsaturadas. En la pantalla puedes ver ejemplos muy comunes de alimentos asociados a las grasas monoinsaturadas, pero en realidad muchos alimentos contienen este tipo de grasas, como mencionábamos la yema del huevo también. El salmón, nueces, almendras, aceitunas, todos ellos contienen grasas monoinsaturadas y prácticamente todos los alimentos que no contienen grasas saturadas, pero llevan algún tipo de grasa, es grasa monoinsaturada. Finalmente, veremos las grasas poliinsaturadas. Las grasas poliinsaturadas son tipos específicos de grasas monoinsaturadas que vimos en la diapositiva anterior. En muchas ocasiones se encuentran en las mismas fuentes y son necesarias para la salud. Se dividen en tres variantes. El omega 9 se considera un ácido graso no esencial porque tu cuerpo lo puede fabricar. Es decir, puede tomar otros tipos de grasas y fabricar el omega 9 tal cual como lo necesite. Así como sucede, por ejemplo, con los aminoácidos o incluso la glucosa, que tu cuerpo puede tomar otras sustancias y transformarla en omega 9. A diferencia de el omega 3 y el omega 6 son esenciales. ¿Por qué? Porque debes de consumirlos diariamente. Es esencial que lo hagas para que mantengas una buena salud, porque tu cuerpo no los puede fabricar. Algunas fuentes de grasas naturales contienen suficiente aceite omega 6, pero en años recientes se ha visto que el consumo de omega 3 en general es deficiente. La gran mayoría de la población consume muy poco de este ácido graso esencial. Por ello, en años recientes se ha recomendado su suplementación. Un problema por el cual no se consigue este ácido graso es que la nutrición y la manera en la que viven la gran mayoría de los animales que consumimos ha cambiado radicalmente. Ya no consumimos animales de caza o animales que puedan moverse libremente o que se muevan durante el día bastante. Consumimos animales criados en granjas con alimentos de baja calidad y pues que desarrollan enfermedades y otro tipo de composición física que hace que sean deficientes en omega 3. Esto ocasiona que la mayoría de nosotros seamos deficientes en este ácido graso. Ahora, otro problema es que no existen fuentes vegetales efectivas de omega 3. En general, se utilizan precursores que el cuerpo luego, en teoría, transformaría en omega 3 para poder cubrir las necesidades de este. Sin embargo, las vías metabólicas que producen este omega 3 a partir de sus precursores no son eficientes. Por ello, no se recomienda más que consumir omega 3 en su forma final a través de suplementos o a través de alimentos muy altos en este ácido graso como pueden ser los alimentos, los peces altos en grasas naturalmente como pueden ser el salmón. Ahora, finalmente debemos de mencionar al colesterol. Aunque técnicamente no es una grasa, está muy relacionado a ellas, ya que es esencial para el metabolismo de las grasas el consumo del colesterol hasta cierto punto. Sin embargo, históricamente ha sido mal comprendido. No todos los alimentos altos en colesterol son altos en grasas. El colesterol y los triglicéridos son nutrientes funcionalmente diferentes. El colesterol, de hecho, es muy importante para el cuerpo. Funciona como materia prima de muchas hormonas. También forma parte de tu digestión.
Tu cuerpo puede producir, y de hecho lo hace, produce grandes cantidades de colesterol a partir de grasas y proteínas cuando no lo consumes en cantidades suficientes. Entonces, recuerdo que hace unos años estaba en la televisión la publicidad de un medicamento que reducía los niveles de colesterol y justamente mencionaba que el colesterol mientras más bajo mejor. Pero, ¿cómo puedes reducir artificialmente el nivel de un elemento que tu cuerpo necesita para producir hormonas y producir una digestión adecuada? En realidad esto no tiene ningún sentido. La relación entre el colesterol que se obtiene a través de la comida y el colesterol presente en la sangre no es directa. Tu cuerpo fabrica colesterol porque lo requiere para poder producir hormonas y poder cumplir varias funciones en tu cuerpo. El colesterol elevado en la sangre en realidad no es una respuesta a grandes cantidades de colesterol en la dieta. Se ha visto que en realidad el alto colesterol en sangre es resultado la mayoría de las ocasiones de una alteración metabólica o de alguna otra enfermedad que no se está atendiendo, no del consumo de colesterol en sí. Por ello, personas que ya tienen una alteración metabólica como la diabetes o como una prediabetes, resistencia insulínica crónica, etcétera, pueden tener problemas al metabolizar el colesterol. Sin embargo, esto no es una garantía y en general la mayoría de las personas no deben de preocuparse por su consumo de colesterol. Sin embargo, muchas personas que ya tienen una alteración metabólica probablemente para errar del lado seguro de su salud deberían de reducir su consumo de este nutriente. Sin embargo, en general no es ningún problema y hay otras prioridades que se deberían de tomar en estas personas que ya tienen una alteración metabólica. La mayoría de ellas, por ejemplo, tiene obesidad, que causa alteraciones en el metabolismo mucho más allá de las que pueden causar el consumo alto de comidas altas en colesterol. El colesterol en sangre, aunque relacionado a las enfermedades cardiovasculares, no es el factor determinante de su evolución. Algunos factores también relacionados al desarrollo de enfermedades cardiovasculares son niveles de triglicéridos en sangre circulantes que pueden ser mediados por el estrés o la alimentación inadecuada. Es decir, una gran cantidad de grasas que se consumen regularmente y una falta de actividad física que hace que esas grasas no sean utilizadas adecuadamente, además del estrés crónico, pueden causar que las enfermedades cardiovasculares se desarrollen más rápidamente. Los niveles de oxidantes en el sistema también son un problema. Muchos alimentos, elementos e incluso estilos de vida causan que los oxidantes se multipliquen dentro del cuerpo. Esto causa que el colesterol se oxide dentro de las arterias y pues se desarrollen estas enfermedades cardiovasculares. Niveles adecuados de vitaminas y minerales pueden actuar como antioxidantes y prevenir esto. Nuevamente, el problema son la obesidad y la falta de una alimentación adecuada, no el consumo del colesterol en esencia. Luego, niveles de inflamación sistémica, es decir, muchas veces niveles de tejido adiposo acumulado. La inflamación sistémica es un evento que sucede sobre todo cuando hay alguna enfermedad o alteración al metabolismo y la obesidad o la acumulación excesiva de tejido graso causa esta inflamación sistémica. No es la única causa, pero es una de las más comunes. Y finalmente existen personas predispuestas a tener niveles de colesterol más alto que puede estar relacionado con que puede estar relacionado con una genética predispuesta a tener problemas cardiovasculares. Sin embargo, para identificar si perteneces a esta población, pues necesitas acercarte a algún especialista, algún cardiólogo o algún médico especializado en este tema. Finalmente,
así como lo vimos con los otros macronutrientes, aquí tenemos una tabla de alimentos altos en grasas relativamente que son muy comunes y debemos de entender que las grasas no son responsables de que tú acumules grasa. Irónicamente, tu cuerpo puede producir esas grasas a partir de carbohidratos. Es más que capaz de transformar esa glucosa extra que tiene en grasas como lo vimos en la lección anterior e incluso en el capítulo anterior. Si el cuerpo es capaz de hacer esto, cuando tú le das bombas de energía, como las he llamado, que son altas tanto en carbohidratos como en grasas, lo que estás haciendo es darle literalmente el pretexto perfecto a tu cuerpo de acumular esas grasas. Recordemos que solo se hace cuando existe un exceso de energía. Si tú, a través de tu actividad o gracias a que tu metabolismo es lo suficientemente grande, consumes alimentos por debajo de la energía que necesitas diariamente, aún estos alimentos altos en grasas no van a causar que acumules ese tejido extra. De hecho, van a contribuir a que tu metabolismo funcione correctamente. Si una persona consume una alimentación muy baja en grasas y carbohidratos, puede llegar a tener el problema opuesto a la obesidad, que es directamente la malnutrición. Si no se consume ni siquiera suficiente proteína, ni carbohidratos o grasas, pues estamos hablando de una persona que va a sufrir de malnutrición eventualmente. El cuerpo necesita de alguna fuente de energía para poder cumplir sus funciones, ya sea en forma de suficientes carbohidratos o grasas. La cantidad de ellos va a ser correspondiente al nivel de actividad. Si la persona realiza mayor actividad física, se va a recomendar un mayor consumo de carbohidratos para que los aproveche y mejore su desempeño, mientras que si la persona realiza muy poca actividad física, probablemente se beneficie de consumir una mayor cantidad de grasas, ya que las grasas al ser metabolizadas más lentamente van a dar energía al cuerpo de manera más dosificada y van a permitir que se utilicen sin almacenarse. Finalmente, terminaremos esta trilogía respondiendo a la pregunta de cuánta grasa deberían de consumir nuestros amigos Panchito y Juanita. En este caso, empezaremos por Panchito, viendo que ya tiene alrededor de 600 kilocalorías destinadas a los carbohidratos y 400 kilocalorías destinadas a las proteínas. En ese caso, esta persona podría consumir de entre 200 a 236 gramos de grasas o entre 1800 a 2100 kilocalorías provenientes de la grasa. Ahora, esta cantidad de grasa es relativamente alta. Sin embargo, esta persona al no realizar ninguna actividad física significativa y además tener una tasa metabólica relativamente alta, hace que pueda consumir esa cantidad de grasa sin mayor problema, siempre y cuando las fuentes de esa grasa estén relativamente controladas. La mayoría de las grasas que debería de consumir una persona relativamente sedentaria y que además consume tantas cantidades de grasa deberían de ser monoinsaturadas, que fueron las que vimos en las diapositivas anteriores como provenientes del aceite de oliva, aceitunas, etcétera. Es decir, las fuentes que normalmente se asocian a las, entre comillas, grasas buenas. Si esta persona realizara mayor actividad, podría consumir grasas saturadas sin mayor problema. Sin embargo, este no es el caso. Así que se recomendaría que la mayoría de las grasas provinieran de fuentes monoinsaturadas. En este caso también el consumo de grasa parece ser relativamente alto, ya que solamente estamos consumiendo 100 gramos de 100 a 150 gramos de carbohidratos diariamente, que es lo que vemos acá. Podríamos, en ese caso, aumentar el consumo de carbohidratos asegurando que vengan de fuentes relativamente complejas, es decir, polisacáridos que permitan una digestión adecuada y altos en fibra que permitan que la energía de esos carbohidratos se distribuya por el cuerpo de manera dosificada. En ese caso podríamos repartir algunas de las calorías que ya fueron destinadas a las grasas a este tipo de carbohidratos sin problemas. Esa es una opción que tenemos en el caso de Panchito, gracias a su tasa metabólica relativamente alta
que en realidad es bastante promedio para hombres de su edad y tamaño. Ahora vamos a ver el caso de Juanita. En este caso ya tenemos destinadas 1.472 kilocalorías a carbohidratos y proteína, lo cual deja muy poca disponibilidad para llenarla de grasas diariamente. En este caso ella estaría consumiendo entre 38 hasta 100 gramos de grasa diariamente, lo cual en su caso es suficiente e incluso podría ser reducido un poco si se utiliza el valor más alto para darle más cabida a los carbohidratos. Recordemos que en su caso, ella sí se beneficia de consumir carbohidratos e incluso puede llegar a consumir carbohidratos simples siempre y cuando los haga alrededor de su actividad deportiva. En este caso, las grasas no son tan benéficas para ella. Sin embargo, deben de ser agregadas sobre todo en sus periodos de menor actividad, como son cuando se encuentra en la oficina, ya que en este caso su tasa metabólica más pequeña hace que tengamos que elegir entre las grasas o las proteínas, perdón, entre las grasas o los carbohidratos para poder dar la fuente de energía adecuada según la actividad que realice, prefiriendo que consuma los alimentos altos en grasas durante sus actividades de baja intensidad o relativamente sedentarias, mientras que los carbohidratos e incluso carbohidratos simples los va a consumir durante su actividad física. Y es así como podemos ver las diferencias grandes que debe de haber entre las dietas de dos personas. No podemos nunca asumir que incluso dos personas del mismo tamaño y con relativamente los mismos hábitos consuman la misma dieta sin tomar en cuenta todos los factores disponibles para ello. Es decir, el creer que solamente porque tenemos un menú, ni siquiera una dieta, porque no tenemos acceso a esta información que vemos en pantalla, el creer que solo porque tenemos un menú ya conocemos la alimentación de una persona es algo ridículo y algo que tristemente es muy extendido en los círculos de fitness. En dado caso que se requiera una dieta correctamente balanceada, debemos de al menos realizar estos cálculos, ya sea con ayuda de un especialista o lo que yo recomiendo es que al menos tú aprendas a cuadrar tu propia alimentación y luego vayas con un especialista lo suficientemente educado como para seguirte asesorando en esta tarea de aprender más cómo alimentarte correctamente. Y bueno, finalmente con eso tenemos todos los factores necesarios para poder calcular la tasa metabólica de una persona y tomar decisiones inteligentes acerca de su consumo de grasas, proteínas y carbohidratos. Eso es de verdad una dieta. Lo que vemos normalmente, un menú, simplemente consiste en elegir alimentos que cuadren correctamente con la cantidad de carbohidratos, proteínas y grasas que necesitan estas personas. Y en esas habilidades van a ser las evaluaciones que realizaremos el día domingo. Les deseo mucha suerte y les deseo que se preparen bastante. Nos vemos.